Pero vamos a entender lo que es la palabra base y a lo que nos referimos con un dato. Cuando ahora hablamos de una base, pues esta palabra procede del latín basis y tiene múltiples usos según el contexto. Este término pues lo podemos entender como una referencia al sostén o al fundamento de algo, mientras que lo que es un dato se puede entender como una información concreta sobre hechos, elementos, sucesos, entre otras cosas. Y esta información pues nos va a permitir estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Digamos que un dato por sí solo no nos va como digamos a proveer mucha información. Necesitamos un contexto para saber o para darle significado a ese dato. Por ejemplo, si yo digo 24, 24 es un dato. Nosotros sabemos que es un número entero, pero de ahí no sabemos nada más. Pero si yo digo 24 años, entonces el contexto en este caso sería pues lo que es una edad, ¿cierto? ¿Edad de qué? No sé, puedo estar hablando de un ser vivo cualquiera, un humano, una planta, un animal, no importa, pero estoy dando una edad. Entonces, como podemos ver, pues los datos por sí solos no nos dan mucha información, pero cuando tenemos el contexto definido sí nos van a servir de muchísimo. Entonces, lo que podemos hacer ya teniendo claro estos dos conceptos es pasar a lo que ya es la definición de una base de datos. Una base de datos pues la podemos definir de varias maneras. En este caso yo lo que hice fue que les puse tres definiciones. Ustedes se pueden quedar con cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres es válida. Pero quise darles varias opciones. La primera es muy simple. Nos dice que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Ojo, lo que hablábamos ahorita del contexto. Y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Como vemos es una definición muy sencilla, pero realmente es muy buena. La segunda nos dice, se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto ordenado de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Y por último tenemos otra que dice, una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un mismo contexto para su uso y vinculación. Todas estas opciones son válidas y como podemos ver en todas utilizamos la palabra contexto. ¿Por qué? Porque como les decía hace unos momentos, un dato por sí solo no significa nada, pero si tenemos un contexto, ese dato sí nos va a dar información. Entonces cualquiera de estas tres definiciones está en lo correcto. Ustedes pueden tomar la que más les guste. Como podemos ver, la primera y la tercera son definiciones digamos sencillas pero buenas, y la segunda es un poco más compleja o más completa mejor, pero al igual pues nos quiere decir lo mismo que las anteriores. Y eso es lo que podemos entender como una base de datos. Por supuesto, cuando hablamos de bases de datos no nos referimos a que las bases de datos existen solo hasta hoy en día, o sea que es algo de la tecnología. Las bases de datos existen hace muchos cientos de años, las cuales pues anteriormente se hacía todo era a mano, ¿no? Como trabajaban, no sé, los bancos hace 100, 150 años, o como trabajaban en una biblioteca, todo eso se llevaba, era un proceso a mano. Simplemente que hoy en día ya gracias a la tecnología podemos tener lo que son gestores de bases de datos que nos ayudan a administrar esto de manera digital. Y esto es lo que veremos en el siguiente capítulo.